Dianes por Muy buenas noches, muy amables, bienvenidos al programa de la Escuela de Familia, de la Escuela Normal Superior, el Jardín de Risaralda. ¿Cómo están, compañeros de la Escuela Normal, profesores, toda la comunidad educativa y especialmente padres de familia que incluso se pueden conectar gracias a esta tecnología, se pueden conectar desde España, desde Panamá, desde Chile? Y la ventaja de estos programas es que quedan grabados. Entonces, después se les dará el link para que accedan a la plataforma. Hoy estamos un equipo de trabajo de docente de apoyo, docente orientadora y Secretaría de Gobierno, que siempre está apoyándonos la doctora Sandra Ospina en varias actividades que hemos hecho en la escuela normal. Hoy nosotras tres tenemos una invitada muy especial a la que le tenemos muchas preguntas, muchos casos por analizar desde una perspectiva desde psiquiatría infantil. Entonces, yo sé que la expectativa que teníamos todos para este encuentro es muy alta y esperamos estar a la altura de esa motivación que ustedes tienen para conectarse hoy. Entonces, pues inicialmente vamos a presentar a la doctora Diana, porque ella de manera muy cálida, muy generosa, la doctora Diana Durán, psiquiatra infantil, recién llegada a la ciudad de Pereira. Bienvenida, doctora. Este es un espacio donde usted cada vez que quiera venir por acá, con mucho gusto, con el apoyo de AM Comunicaciones. Ellos yo sé que nos generan el espacio y seguro que de hoy van a salir muchos otros encuentros. Entonces, doctora Diana, ¿de qué ciudad es que es usted? Claro que sí, Dianes, muchas gracias por la invitación. Estoy lista para resolverles las preguntas, todas las dudas que tengan. Yo soy de la ciudad de Cúcuta. Ah, sí. Hice mi pregrado y mi posgrado en la Universidad del Bosque y ahora estoy acá en la ciudad de Pereira ejerciendo desde octubre del año pasado. Bienvenida, la doctora tiene consultorio particular en el sector de la Circunvalar, en el barrio Los Alpes, ahí por detrás de Monos. Y entonces ahí está la tarjeta. Lo bueno es que, como les digo, esto queda grabado. Y si no, los padres de familia o las personas que nos quieran escribir al WhatsApp, con mucho gusto, ahí va a estar el teléfono del consultorio y de la secretaria de la doctora. A mí sí me impactó mucho cuando la conocí, lo joven, lo pilosa, lo dispuesta. Entonces, qué importante contar con el apoyo de profesionales que tengan otras miradas. De hecho, una de las entrevistas pues cortas que hemos tenido, hablábamos de lo importante de sacar la psiquiatría del consultorio y empezar a hacer un trabajo de promoción y prevención afuera, en la comunidad, lo que se llama la psiquiatría social, la psicología comunitaria. De verdad, las escuelas de familia son un grupo focal. Incluso no solamente padres están conectados, otros orientadores escolares, otros docentes de apoyo, que también nos volvemos multiplicadores de todos los conocimientos, de toda la bibliografía, de toda la psicoeducación y profesores, el ingeniero de sistemas que está dando clases de tecnología, el matemático, el de español. Entonces, miremos que este tema de la salud mental de verdad es para todos. Entonces también voy a presentar a la doctora Sandra Ospina. La doctora es psicóloga, especialista en pedagogía, desarrollo humano, yo la tengo por acá por un ladito mío, y neuropsicóloga. Entonces, Sandra está constantemente en la escuela normal apoyándonos con talleres,
Sandrita, desde Secretaría de Gobierno estás en este momento, ¿cierto? Claro que sí, buenas noches para todos. Efectivamente, Diana, como tú lo dices, hago parte de un equipo psicosocial desde la Secretaría de Gobierno Municipal, que es el municipio de Pereira. Nosotros nos desplazamos por las diferentes instituciones educativas para acompañar procesos en todo lo que tiene que ver con la salud mental, los diferentes trastornos o las diferentes dificultades que atraviesan nuestros niños y adolescentes. Y es por eso que apoyo a la Escuela Normal Superior dentro de esas instituciones educativas en cualquier temática que tenga que ver con la salud mental. Listo, bueno, entonces sí, está nuestra compañera Mónica Estrada, es una audióloga, docente de apoyo y magíster en pedagogía. El énfasis del estudio de Mónica ha sido la parte de inclusión. Entonces, es muy importante. Mónica, no sé si de pronto les quieras contar a la audiencia qué hace una docente de apoyo, o sea, los imaginarios que de pronto tienen las personas cuando pasan por la oficina y dicen docente de apoyo, qué se imaginarán y cuál es la realidad de tu decreto. Tienes que desactivar el audio. Buenas noches a todos. Mi nombre es Mónica Estrada Villegas. Soy la docente de apoyo de la Escuela Normal Superior. Trabajo pues en equipo con la orientadora escolar Diana Manrique y estamos aquí pues para tener una noche agradable con nuestra psiquiatra y con Sandra, que nos apoya siempre en los procesos de inclusión y de convivencia escolar. Bueno, la docente de apoyo en cualquier institución educativa es la encargada de la parte de inclusión, de dar pues como ese primer paso y ayudar a estos padres cuando llegan nuestros chicos con alguna barrera de aprendizaje, apoyar a los profes en todos los procesos académicos que estos niños con barreras tengan para poder ayudarlos con estrategias de trabajo en el aula. Y ya pues con nuestro decreto 1421 que sale en agosto del 2017, que nos fija realmente cuáles son las responsabilidades de cada ente que tiene que ver con los niños con alguna barrera, pues con todos los niños, todos los estudiantes. Y es allí donde pues nos dicen cuál es la responsabilidad de los padres, la responsabilidad de los entes territoriales como Secretaría de Educación, de los docentes y de los padres de familia. Nuestra responsabilidad como docentes de apoyo es ayudar, y pues su nombre lo dice, apoyar a estos maestros en esa realización y caracterización de estos chicos, en la realización de los ajustes razonables del PIAR, para que estos niños tengan las mejores condiciones dentro de las aulas. No, o sea, todos entran a la escuela regular, llegan allí y nosotras estamos pues como en la tarea de evaluar, de remitir a las EPS, porque eso es lo más importante que quede claro pues esta noche, es que a pesar de que pues yo tengo como profesión fonoaudióloga y que pues obviamente me apasiona muchísimo el tema del lenguaje y que también detecto más fácil, de pronto más fácil que otras personas o que otros profesionales, un niño que tenga una discapacidad pues o un problema de lenguaje, pues simplemente la remisión se hará desde mi rol, pero no puedo hacer una terapia así tenga muchísimos deseos de hacerlo, porque de verdad que nos dan muchos deseos a veces por las condiciones de los mismos chicos, pero no lo podemos hacer porque nuestro rol no es ese en las instituciones educativas. Nuestro rol es netamente pedagógico y eso es lo que nos corresponde hacer, apoyar desde lo pedagógico a nuestros maestros, a nuestros padres de familia y de hecho a nuestros niños. Entonces, pues yo espero que ya con esta breve, pues, como explicación de mi rol, quede como claro cuál es ese desempeño. Igual estoy allá para todos, trabajo en las dos sedes, como les he dicho siempre, permanezco mucho más en primaria, pero realmente, o sea, tenemos las dos, tanto Diana como yo, tenemos a cargo los 1000 y tantos estudiantes que hay en la escuela normal, o sea, somos para todos los estudiantes, desde pequeños sabios o desde los más chiquiticos hasta el programa de formación, que eso también es importante que lo tengan en cuenta.
Nuestros maestros en formación también necesitan el apoyo de nosotras. Igual pues tienen a Diana para la parte de convivencia, para todo lo que tenga que ver con la ley en la parte de convivencia, y conmigo en todo lo que tiene que ver con ley y con todo el manejo de la parte de inclusión. Entonces, ese es mi rol. Muchas gracias. Bueno, entonces los participantes de la escuela de hoy, de la escuela de familia, a través del chat nos pueden hacer preguntas. ¿Qué preguntas le harían ustedes si tuvieran la oportunidad de entrevistarse directamente con cualquiera de nosotros? Pero pues vamos a hacerle énfasis a la doctora Diana Durán, para que aclaremos las Dianas. Ella será la doctora Diana Durán, yo seré la profe Diana, para diferenciarnos. Quiero como hacer una pequeña introducción al tema de hoy, que es pues el tema de la salud mental, comparado con los dos conceptos, lo que es salud mental y lo que es enfermedad mental, ¿sí? Como para que salgamos con algunos conceptos claros. Hay una ley en Colombia, y Argeni yo sé que nos va a ir ayudando como a retroalimentar la parte escrita, y es la ley 1616 del 2013, es la ley de salud mental en Colombia, y esta ley nos dice en su artículo 3 que la salud mental se define como ese estado interior, ese estado dinámico que podemos observar en las personas cuando somos capaces, cuando tenemos la capacidad de enfrentar, de afrontar situaciones de la vida cotidiana. Donde se priorice como la felicidad, un estado de bienestar, cuando podamos construir relaciones significativas, relaciones donde nos podamos proyectar como seres humanos y de tener ese desarrollo humano. Tú ahorita decías que eras también especialista en pedagogía y desarrollo humano. El énfasis es que siempre estamos en un curso de vida, ¿cierto? Vamos por unas etapas del desarrollo, y es que en cada etapa de esas nos sintamos valiosos, nos sintamos con esas capacidades y esas libertades de elegir los mejores satisfactores, ¿sí? A esas necesidades. Esos son indicadores de salud mental. Entonces, ahora sí, como para que la doctora empiece pues como con un poquito de la introducción al tema. Entonces, ¿cuál sería como el indicador o lo que se espera de esa salud mental que ya le hace pensar a uno, necesito una terapia con una psiquiatra? Entonces, Doc, el micrófono es suyo. Bueno, que es algo muy clave que tú mencionaste ahorita y es el tema que nosotros llamamos la funcionalidad de la persona, ¿cierto? O sea, o del paciente, pues en este caso del niño y el adolescente. Generalmente, pues todos sentimos emociones, ¿cierto? Hay situaciones que nos generan tristeza, hay situaciones que nos pueden generar ansiedad, cambios de pronto en el comportamiento. ¿Por qué? Porque eso es normal. ¿Sí? Si yo estoy en una situación, digamos, donde me sucedió algo negativo, pues es normal que yo me sienta triste, ¿cierto? Lo que no es normal es cuando ya esa tristeza dura más, o sea, dura un tiempo prolongado, ¿no? Más de 1 o 2 días, ¿sí? Es todo el tiempo ya y empieza a afectar mi funcionalidad. ¿A qué me refiero con funcionalidad? A mi ámbito, ¿no? Social, mi parte académica, a mis relaciones interpersonales, ¿no? Con mi familia. Entonces uno ahí ya, pues dice, bueno, algo está sucediendo, esto ya se sale pues de lo normal y tenemos que pues buscar ayuda, ¿sí? Eh, Eso es pues dar como una respuesta así específica es muy amplia porque depende mucho en el estado del neurodesarrollo en el que esté el niño, ¿no? Y de las edades. Entonces, obviamente un niño de 9 años hacia abajo pues va a tener una conducta, un comportamiento y unos mecanismos de tratamiento a las situaciones distintos ya a la de un adolescente. Y también depende pues de cada situación, ¿sí? Que podamos como nombrar normal y anormal, ¿no? No sé si me quieran poner un ejemplo o hacer una pregunta en particular como para yo plantearles una situación o... Sí, Mónica ahorita nos estaba haciendo como unas preguntas. Ujú.
Bueno, también pues aquí voy haciendo un paréntesis antes de que Mónica plantee la pregunta sobre esos mitos que tenemos, es que yo sé que la mayoría de las personas que estamos acá escuchándola somos adultos, ¿sí? Pero sí me Sí. gustaría que todo lo que conversemos, de alguna manera, lo que aprendamos hoy, alumbremos la infancia. Porque es que resulta que uno se llega y cumple 40, cumple 50 y empieza a guiar a otros, ¿cierto? Empieza a guiar a los nietos, a los hijos, a los sobrinos. ¿Y qué de esto que vamos a hablar hoy, de esta enfermedad mental en la infancia o en la adolescencia, de pronto en un momento dado también nos tocó, de pronto pues la superamos con otros mecanismos de afrontamiento o de pronto necesitamos un tratamiento, pero qué tanto hoy para nuestra vida adulta y para nuestra personalidad estamos todavía conviviendo con algunos de esos efectos, de esas secuelas? Entonces, no sé, Mónica, tu micrófono para lo de la pregunta de algún caso en específico, ¿cierto? ¿Qué es lo normal y qué es como lo que ya empieza a activar unas señales de alarma? Se le, bueno, Yo les pongo un ejemplo, como por sí, ejemplo, a ver, si tenemos un niño de menor de 9 años, ¿no? Y empezamos a notar un ejemplo que el niño ya no está jugando a lo que le gustaba jugar normalmente, que el niño, por ejemplo, se empieza a aislar, empieza a disminuir el rendimiento académico, ¿sí? Ven que está teniendo problemas de conducta, entonces, doctora, él antes no era así, ahora está muy irritable, la irritabilidad es un signo de alarma muy importante en los niños, ¿no? Entonces está muy irritable, está desobediente, lo veo llorando, ¿no? A veces también hay alteraciones a nivel fisiológico, entonces él no se orinaba y ahora se está orinando nuevamente en la cama, ¿sí? Todo eso, pues, son signos de alarma, ¿no? Sobre todo en los niños de 9 años hacia abajo, porque a ellos les cuesta mucho verbalizar y expresar las emociones, ¿no? Ellos no, a diferencia del adolescente y del adulto, no van a llegar a decirte, me siento triste por esto y esto y esto, ¿no? Esto es lo que estoy sintiendo. Muchas veces no caen en cuenta de qué es lo que les está pasando y qué es lo que los está haciendo sentir así, ¿no? Entonces, hay muchos cambios, pues, como a nivel conductual. A diferencia del adolescente, que el adolescente, por ejemplo, bueno, la irritabilidad también es frecuente en el adolescente, pero ya el adolescente empieza de pronto a verbalizar, ¿sí? Cambios a nivel emocional, es que siento un vacío, ¿no? Me siento triste todo el tiempo, me siento solo, llantos, crisis, ¿no? De ansiedad, la ansiedad muy acompañada pues de la tristeza también, entonces ustedes ven que empieza a referir que tiene palpitaciones, que no puede respirar, síntomas psicosomáticos, dolores de cabeza, síntomas gastrointestinales, ¿no? Tenemos también muchos adolescentes que no tienen mecanismos de cómo afrontar de pronto esas emociones y empiezan a cortarse, que es lo del cutting, ¿no? Que está ahora muy frecuente, ¿ya? Entonces, cuando uno empieza como a evidenciar todos estos cambios a nivel emocional y en el comportamiento y también a nivel físico, ¿no? La falta de sueño, la disminución del apetito, entonces eso es un signo de alarma y algo está sucediendo. Bueno, y lo otro que tienen que pensar también es en el tema del tiempo, ¿sí? O sea, porque si eso pasa y es aislado 1 o 2 días, pues uno dice, bueno, alguna situación sucedió, ya lo superó, ¿no? Pero si ya vemos que va 1 o 2 semanas en el mismo estado, pues también tenemos que preocuparnos. No sé si de pronto ahí más o menos abordamos un poquito la pregunta. sí, súper. Ahí Mónica ya nos puede hacer la pregunta que teníamos. Sí, yo creo que ahí el mensaje que la doctora Diana pues nos está haciendo a todos es no naturalizar, ¿cierto? Ay, es que ahí en la casa todos, no sé, comemos en exceso, o es que todos somos tan dramáticos y lloramos por todo, o bueno, eso será normal que se orine en la cama hasta los 5 o 6 años, o no, aquí todos se demoraron para hablar, no, no importa, hasta los 4 o 5 años, ¿cierto? Esperamos a que empiecen a hablar. Y resulta que son niños que cuando ya llegan al aula, empiezan a sentir una vergüenza
porque no hablan tan fluido como los compañeros, porque todos aprendieron a leer y a escribir y él de pronto ha repetido 2 primeros, 2 segundos y no ha logrado su nivel de alfabetización, o porque son niños que de pronto no controlan sus esfínteres diurnos y pueden tener un accidente en el aula. Entonces, ellos son los que, papitos, de verdad, todo lo que nosotros como familia no hagamos por los niños, ellos deben enfrentar y convivir con esos síntomas y enfrentarse a sus compañeros cuando ya el síntoma sea muy, muy visible. No sé, Por Sandrita. eso, sí, precisamente yo te escuchaba y escuchaba a la doctora y pensaba en la importancia del rol parental, de nosotros como familia brindar a nuestros hijos calidad de tiempo, calidad de vida para ellos, en conocerlos, en amarlos. Esas manifestaciones de afecto que son supremamente importantes para con nuestros hijos, acompañado obviamente de manera simultánea de unas normas muy claras, que ellos sepan cuáles son, qué es lo que esperamos de ellos, pero también estar muy atentos a esos cambios que usted mencionaba, como hay una devolución en control de esfínteres y lo que hacemos es la mamá entonces empieza a pegarle al niño porque es que se está orinando en la cama. Entonces, y de pronto puede ir más allá, que subyacen ese tipo de situaciones. El que se está tornando agresivo cuando no era agresivo, cuando era un niño que era afable, que era muy empático, y de repente tiene un cambio de comportamiento que si bien es cierto se espera para la adolescencia, hay que estar muy atentos a que no trasciende, como usted bien lo decía, no mantengan el tiempo, pero no se mantengan el tiempo, pero ese es ahí el detalle de nosotros como familia, de nosotros como padres de familia, que entendamos que nuestros hijos necesitan un poco más de lo que a veces damos nosotros como papás, sin decir que no lo estamos dando todo, pero que Podríamos ir más allá. Que hagamos ese ejercicio muy interesante de estar revisando si el cambio de comportamiento o las características de nuestros hijos hacen parte de ese proceso de desarrollo que podríamos llamarlo normal, o que ya hay unas situaciones o unas características o un comportamiento que está trascendiendo y que de pronto requiere que sea un especialista el que nos dé pues, como la última palabra de qué está sucediendo con nuestro hijo. Y ese amor, hay un concepto que se llama amor responsable. Y el amor responsable, un indicador es que hayan normas y hayan consensos, ¿sí? Unas negociaciones para algunas cosas en casa, pero también que papá sea capaz, o el adulto que cuide al niño, niña o adolescente, sea capaz también de renunciar a sus diversiones, como la novela, como la serie, como la pantalla, el adulto. Hay una frase que dice, los adultos que no controlan sus propios impulsos tampoco van a controlar los impulsos de sus hijos. Entonces, si yo, para que mi hijo me deje hablar tranquila por teléfono, le paso mi celular, entonces yo estoy renunciando a mi capacidad de frenarme para cómo lo voy a guiar a él o a ella, ¿cierto? Entonces, y en ese control implica que el papá y la mamá madruguen al hospital, madruguen a la EPS, vayan a la Defensoría del Pueblo, pongan la tutela hasta que consigan esa cita con el especialista que el niño o niña requiere o que fue remitido. Doc, entonces entremos un poquito más como en el tema concreto. Sí, Entonces, eso que estás diciendo tú es muy importante. Así, ok. Porque contestamos las preguntas. Me pasa mucho en la consulta y es que la remisión inicial la hacen desde el colegio, ¿no? Y los papás se sorprenden, ¿no? De pronto de esta remisión y son cosas que no logran percibir, pues, en el ambiente en casa, ¿sí? No porque ellos, pues, sea descuido o algo, pero de pronto cuando uno no tiene ese tipo de información, pues uno no está pendiente y no busca esas cosas, ¿no? O a veces uno como papá tiende también a minimizar un poco pues las cosas que están sucediendo o lo ve ya normal porque pues, ha estado o se acostumbra, ¿no? A ciertos comportamientos y conductas del niño. Entonces, me parece que desde el colegio siempre tenemos que estar, digamos, como en un manejo integral, ¿no? Con todo el equipo pues, de salud mental, porque eso es el principal ambiente, ¿no? O es el ambiente secundario donde más tiempo está el niño. Entonces, que estemos todos articulados
pues es algo muy, muy, muy positivo para ellos, ¿no? Ahora sí, cuéntame, qué pena que te interrumpí. No, que entonces entremos ahí ya. Mónica, ya. Que alguien preguntó de cuáles eran los Sí, mecanismos. ya tuve que cambié de dispositivo porque tuve Ok. problemas ahí con el internet. Bueno, no sé, pues como me perdí un poco, no sé qué otras preguntas hicieron, pero pues dentro de las preguntas que teníamos, ya en este momento la doctora estaba como resolviendo un poco el por qué el psicólogo o por qué pues la escuela, ¿cierto? Envía al niño al psiquiatra, y pues lo venimos preguntando mucho es porque los padres de familia se asustan mucho cuando escuchan la palabra psiquiatra, ¿cierto? Como que se tienen como algo de prevención frente a esa palabra. Históricamente de pronto a muchos no les ha ido muy bien con muchas cosas, pero esto ha ido cambiando y por esto pues ya estamos con psiquiatras infantiles que son realmente especializados para los niños, que están tratando realmente cuáles son esas enfermedades que les da a los niños específicamente. Entonces, pues bueno, no sé si ya con eso está resuelto, eh, resuelta esa pregunta. La otra que pues que teníamos ahí como, como pendiente es, o sea, qué efecto, porque esa también es otro temor y otro mito con los padres, qué efecto realmente hace ese medicamento que se envía desde psiquiatría a los niños, qué efectos positivos y de pronto qué efectos no tan positivos en algunas situaciones pueden generar, no al trastorno al que se le da el medicamento, sino como esas, ¿cómo diríamos? Como situaciones que pueden darse, por ejemplo, que no tienen que ver realmente con el trastorno y que el medicamento puede afectar un poco como ciertas otras situaciones en los niños. Entonces sí nos gustaría mucho que la doctora nos pudiera ampliar como esa preguntita. Bueno, generalmente cuando nosotros vemos un niño o un adolescente, para responderte la primera pregunta, o sea, cuando un niño ya llega o un adolescente a psiquiatría infantil, es porque, bueno, hay patologías o trastornos mentales que también son neurobiológicos, ¿no? O sea, hay una alteración en la química del cerebro, ¿sí? Y eso es como cuando tenemos una enfermedad cualquiera, ¿cierto? O sea, por ejemplo, no sé, una diabetes, o sea, tú puedes eh, bajar de peso, puedes mejorar la alimentación, pero si no te inyectas la insulina, pues es muy poco probable que controlemos el azúcar, ¿cierto? Hay patologías mentales eh, en que, pues, en los cuales suceden lo mismo porque la base es neurobiológica y genética, ¿cierto? En esos momentos, pues la psicoterapia obviamente es muy importante y siempre va de la mano, ¿no? En los manejos, pero necesitamos también eh, manejar la parte, ¿sí? Química del cerebro, entonces en esos casos, pues estamos nosotros los psiquiatras, pues que somos médicos y somos expertos en esa parte, ¿sí? También cuando ya, digamos, el trastorno del afecto o la parte emocional es tan fuerte, por decirlo así, ¿sí? Que está generando muchos síntomas físicos y le está alterando la funcionalidad al paciente, ¿ya? Pues se hace una intervención también de la parte médica, también hay que hacer unos exámenes porque es que hay patologías neurológicas que producen síntomas psiquiátricos, ¿no? O hay desniveles de ciertas hormonas, de ciertas vitaminas que también pueden producir síntomas, pues, emocionales. Entonces, toda esa parte biológica, pues, la evaluamos nosotros, ¿sí? Y para volver a lo que les estaba explicando, cuando, digamos, estos síntomas alteran tanto la funcionalidad que ya el niño o el adolescente, pues, no están durmiendo, no están comiendo, ¿sí? Están teniendo, por ejemplo, muchos ataques de pánico, no están yendo al colegio, ya dejan de, no sé, bañarse y hacer sus actividades diarias, pues ahí ya llegamos nosotros también a hacer una intervención y poder, digamos, estabilizar al niño emocionalmente para que también pueda hacer sus terapias, ¿cierto? Porque es que si yo estoy mal, ¿no? Si yo no me puedo concentrar, si yo estoy muy, muy, muy ansiosa, si yo no soy funcional, pues ni siquiera voy a sacarle provecho a esas terapias, ¿cierto? Entonces, ahí, digamos, realizamos nosotros pues la intervención y el acompañamiento.
La otra pregunta era respecto pues a la medicación. La medicación tiene unas indicaciones y tiene unas indicaciones muy puntuales. No es como de pronto se cree o el estigma que se ha generado alrededor de que es que los psiquiatras van a medicar a todo el mundo, ¿sí? Y que esa medicación pues, no sé, va a tener al niño somnoliento todo el tiempo, va a estar, no va a poder pues ir al colegio porque se va a quedar dormido en clase, que eso le va a generar adicción, que va a tener pues dependencia al medicamento, que el medicamento le va a afectar su desarrollo, ¿sí? O lo va a dejar bobo, como me comentaban también algunos, algunos pacientes, ¿sí? Eso pues no es así. En realidad la medicación lo que hace es ayudar a estabilizar estas sustancias químicas o neurotransmisores, sí que es la palabra, para poder disminuir y quitar, sí, estos síntomas, ¿no? De los que les estoy hablando, ¿ya? Generalmente el tratamiento no es de por vida y lo que yo siempre le digo a mis pacientes tampoco es la solución, ¿no? La solución, ¿cuál es? La solución también es ver cuáles son los detonantes y por qué yo llegué a este estado emocional, ¿no? Y poder gestionarlo. Y si no se puede resolver, ver cómo yo puedo sobrellevarlo de la mejor manera, ¿ya? Para evitar, digamos, volver a este estado, ¿no? En el que estoy actualmente. ¿Por qué? Porque generalmente si no es algo neurobiológico o genético, sí, como por ejemplo un trastorno afectivo bipolar o ya un tema del neurodesarrollo, si no es algo más afectivo, ¿no? Que se desencadenó por alguna situación, ¿ya? A mí no me sirve de nada darle un medicamento, ¿sí? A un adolescente o a un niño, estabilizarlo y que después de que terminemos el tratamiento, a los 3, 4 meses, entonces como no se hizo nada, ¿sí? O sea, la situación sigue igual, lo que lo llevó a él a sentirse así, ¿no? Sigue igual, un ejemplo, no sé, el ambiente en casa es el mismo, sigue expuesto a la violencia intrafamiliar, etcétera, pues no hicimos nada, ¿sí? Porque él probablemente va a volver a estar igual, ¿ya? Entonces siempre tener muy claro que el medicamento pues no es la solución en esos casos, sino es una ayuda, ¿no? Junto con todo el tema de la psicoterapia y de, digamos, evaluar cuáles son los detonantes y qué. Sí, claro, es que no es la única ayuda, pero sí es una ayuda que debe hacer parte, porque también pasa lo contrario, Sandrita. Nada nos ganamos que tengamos psicoterapia 2, 3 veces a la semana si se quiere, pero si es Si se algo requiere, neurológico, si es una alteración de un neurotransmisor, se pues vamos a requiere necesitar. tratamiento farmacológico. Y ahí es muy importante que nos hemos ido separando un poco del mito que los psiquiatras atienden a los locos. Entonces, ¿yo cómo voy a llevar a mi hijo allá? Me están diciendo, esa docente orientadora, esa docente de apoyo o esa psicóloga de la alcaldía me está diciendo que mi hijo está loco porque me lo remitió a psiquiatría. Me lo van a medicar y yo ese medicamento no se lo voy a dar, como lo decía la doctora, porque se me va a generar adicción, porque se me va a tornar somnoliento, porque va a tener una cantidad de efectos colaterales que si bien es cierto pueden haber algunos de estos presentes, como lo decía Mónica también al inicio, los psiquiatras tienen un vademecum, es que bastante grande, donde pueden cambiar el medicamento, cambiar la posología, cambiar la periodicidad con que se da el mismo y siempre de la mano con la terapia y con el acompañamiento familiar. De esa manera se logra digamos, una mayor posibilidad de éxito en un proceso de un niño que cuenta con un trastorno. De hecho, sí, Sandra y Diana, eso es lo que realmente sucede en la escuela, porque eso es lo que vivimos Diana y yo constantemente, de chicos que de pronto también, porque en la EPS ustedes saben que esto está bastante complejo, entonces a veces se descuidan un poco y de pronto se les acabó el medicamento, que esa es la otra pregunta que tengo para la doctora, esperemos que pueda volverse a conectar, es como en qué afecta ese estar. No, es que se lo di hoy a las 2, pero mira que se me olvidó, ay, no, no se lo di, pero se lo voy a dar a las 3 de la tarde mañana, porque como era a las 2, no, mira que se me olvidó, pero yo se lo di en la noche. Y pues la suspensión pues como abrupta de ese medicamento, porque a veces los mismos padres dicen, yo decidí no darle más nada y no se lo voy a dar.
y de pronto paran todo, tanto medicamentos como psicoterapia, que es fundamental, es que nosotros lo tenemos claro, eso va de la mano. Si yo estoy tomando un medicamento, lo que la doctora explicaba ahora, ese medicamento es por cierto tiempo, eso no es todo el tiempo, porque cuando ya se empiezan a detectar cuáles son esos factores que realmente inciden, si son factores del ambiente, si es la misma familia, si son pautas de crianza que realmente no se están haciendo bien, no descartemos también la escuela, porque es que estamos todos dentro de ese paquete, una situación en el colegio, una situación con un padre, pues con un estudiante o con un maestro, porque somos seres humanos que nos podemos equivocar y que en algún momento de pronto, pues de hecho eso no es lo regularmente que pueda suceder, pero que alguno de esos detonantes también esté en la escuela, pues no, como les digo, no es simplemente suspender porque yo como padre de familia creo que ya él no necesita nada y que nos dicen mucho a nosotras, no, Mónica, no, Diana, no, yo no lo volví a llevar, pues es que no, este tipo de trastornos, este tipo de situaciones no se quitan de un momento a otro, o sea, no se quitan porque simplemente le hice 5 terapias y le di medicamento 2 meses. O sea, para eso hay que hacer un gran seguimiento de psicoterapia y de medicación de acuerdo a lo que el psiquiatra diga. Y sobre todo cuando nosotras dos les exigimos a los padres que nos traigan entonces el documento que nos dice que la psiquiatra dijo que ya le dio de alta, entonces ahí es donde ellos se frenan y dicen, no, pues entonces me va a tocar volver a pedir cita, ¿cierto? Porque no es que realmente la psiquiatra dijo, ya terminó el tratamiento y está bien, sino que el padre de familia tomó la decisión por muchas cosas, porque pues eso implica una responsabilidad muy grande también de parte de nosotros, que si trabajamos, si estamos ocupados, si tenemos tantas ocupaciones, nos toca llevarlos, nos toca la plática para el transporte, o sea, son muchos los sacrificios realmente que tenemos que hacer como padres cuando tenemos un chico con alguna barrera, con algún trastorno, con lo que sea, nos tenemos que mentalizar que la situación no es para un mes ni para 6 meses, es para bastante tiempo y pues como digo yo, si yo decidí tener un hijo y vine a este mundo también en el rol de madre, esa parte también tenemos que tenerla clara porque tenemos que ser responsables de ese tipo de cosas con nuestros niños. Doctora, bienvenida nuevamente. Qué pena, se cayó el internet. Tranquila. Para finalizar ahí el comentario, para finalizar ahí lo que decía Mónica, me parece importante aclarar que es muy, muy, muy importante que los padres de la familia entiendan que la salud mental tiene el mismo nivel de importancia que la salud física. Y si yo, me dice algún padre de familia, es que yo ya lo llevé al médico, ya me le diagnosticaron, pero pues a mí me pueden haber diagnosticado una enfermedad de los riñones, pero si no llevo el tratamiento adecuado de manera continua, juiciosa, seguramente voy a terminar en una diálisis, en un trasplante de riñón, qué sé yo. Entonces es supremamente importante que estemos atentos a la salud mental de nuestros hijos para que luego no estamos llorando situaciones que se están presentando ahorita de manera repetitiva y de manera muy común en nuestros niños, las ideas suicidas, ya los pensamientos autolíticos, es decir, ya hay ideas estructuradas de suicidio, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas y todas esas situaciones que van articuladas con este tipo de trastornos desde la niñez. Y que en la adolescencia son más fuertes. Los padres allí, Diana, los padres allí están como colocando Doctora, hay una pregunta muy puntual. Es un medicamento que se llama Atento para un TDAH de un chico de 13 años. Sí, eso, ¿Qué conoce usted bueno, ese medicamento? es que no terminé de... Bueno, y también para decirle un poquito a Carolina, que escribió algo de un chico de 6 años, como que está en tratamiento de psicología y psiquiatría. Bueno, como decía Sandrita, lo que pasa es que la enfermedad física, como es tan visible, si a mí me sale un brote en mi rostro, si tengo mucha fiebre, o sea, el malestar
es tan visible que si usted como médica lo que me recetó no me sirvió, yo voy y busco otro. Sí. Pero con la enfermedad mental es muy silenciosa, es muy interna, ¿sí? Entonces, externalizar el síntoma y como en esta sociedad es tan satanizado yo decir estoy triste, es que hoy amanecí como rara, Sandrita, mira que amanecí como bajita de ánimo, como preocupada. Y si Sandra me dice, Diana, ¿y es que tienes algún problema? Yo le digo, no, ninguno. Seguro que tiene que ser una persona de la confianza que le tengo a Sandra o a Mónica como para yo comentarle algo así. Porque, ¿qué pasa si yo lo comento a todo el grupo de profesores? Por ejemplo, Diana no es la psicóloga pues, del colegio, Diana no es la orientadora escolar, ella no debería sentir esas tristezas, ella antes debería calmar, ¿no es cierto? Entonces, la enfermedad mental tiene una característica, una particularidad, y es que nos da miedo expresarla. Nos dan como un temor a reconocerla, ¿cierto? Es más, las personas tranquilamente dicen, vengo de mi quimioterapia, o mañana voy para la quimioterapia. Ya el cáncer ya se ha quitado mucho el mito. Pero no dicen que vienen del psiquiatra. Pero no dicen que vienen del psiquiatra, ¿cierto? Sí, Es decir que estuve en cita o pedir el permiso para ir a psicología o a psiquiatría, eso todavía hay mucha prevención. Entonces, lo que Carolina, que yo le escribí, que como era como un casito tan puntual, le di mi número de teléfono, si no me funciona, porque uno no con todos los terapeutas tiene el feeling, tiene la empatía. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo la empatía contigo, pues busco otro. Casi todas las EPS tienen varias ofertas de varios especialistas. Entonces, es como no quedarnos con la necesidad sin satisfacer. Otra cosa es que hay que tenerle paciencia al tratamiento. Vamos a mirar esta imagen que tiene Argenis ahí, que es la psiquiatra, que es la doctora Diana, precisamente con 2 pacientes. Detrás de esos niños hay una biografía. Detrás de esos niños hay una historia. Una genética, hay un desarrollo. Seguro, vamos a suponer que los niños son hermanos. El solo hecho de que un embarazo haya estado de 37 semanas y el otro de 36 o de 35, los cerebros de esos 2 niños son distintos. Supongamos que van al mismo escuela y al mismo grado escolar. Vamos a suponer que son hermanitos y los 2 están en segundo. Todos 2 tienen unos preconceptos diferentes, unos intereses y unas motivaciones hacia el estudio diferentes, una relación con el docente y la autoridad diferente. Entonces, todas esas cosas hacen que no todas las terapias sean para los mismos niños o para los mismos adultos. Por eso, imagínense que la psicología tiene cuántos enfoques: psicoanálisis, cognitivo-conductual, sistémico, gestáltico, transpersonal, o sea, son como 5 o 6 modelos de atención en psicología. Y en psiquiatría también, hay varios medicamentos para varias cosas. Entonces, es intentar, pero también es mirar como adulto qué está rodeando a ese niño, que a pesar de que le doy la ritalina o que le doy el antidepresivo o que le doy el ansiolítico, no mejora, no cambia pues no mitiga el síntoma. Yo sí tengo que preguntarme como adulto, ¿por qué no funciona? ¿Qué ambiente está afectando? ¿O qué hay detrás de esos síntomas? Porque es que uno lo lleva porque se orinó en la cama, pero resulta que el síntoma es solo la fiebre, pero la causa puede ser, acaba de nacer un primito, acaba de nacer. Entonces, si solo le trato el tema de la enuresis diurna o la enuresis nocturna, que es el concepto correcto, si solo le voy a tratar el síntoma y no le trato la causa, que es ese duelo porque él era el nieto mayor, porque él era el hijo mayor y llegó un intruso chiquito que no habla pero que le quita el tiempo a todo el mundo en la casa, y yo de 4 o 5 años no entiendo qué pasó en la casa, yo tengo que tratar esos duelos ambientales. O si es un abuso sexual y por eso el niño tuvo esas regresiones de las que tú hablabas y vuelve y se orina en la cama o vuelve y pide el tetero y tiene ya 9, 10 años, está a punto de pasar a sexto.
yo tengo que indagar más allá. ¿Por qué la medicina no le está sirviendo? ¿Por qué la psicoterapia? O como decía ahorita Luisa, hay que ir a la terapia también los adultos. Es que a veces el modelo es, voy a llevar a mi hija de 15 años, que la doctora le quite esa rebeldía, pero yo no me comprometo con eso. El día que yo cito a los padres de familia o a los cuidadores, no, ya no van. Entonces esto pues como para un poquito antojarlos, que pesar que la doctora, es que con el aguacero que cayó, y créanme que es literal un milagro estar aquí, porque nosotros, por ejemplo, Sandrita y yo nos tuvimos que trasladar desde Dos Quebradas hasta Pereira, porque en Dos Quebradas se fue la energía eléctrica. Entonces, la idea es, pues, no sé, mañana nuevamente a las 7 de la noche tenemos como la segunda parte de esta charla. Ya tienen el número de WhatsApp mío, ahí me pueden escribir algunas preguntas y con mucho cariño, mucho respeto les voy a buscar a la doctora. Yo no sabré todas las respuestas, pero buscamos. Sí, a propósito de lo que tú decías, nosotros hemos venido, pues a lo largo de este momento que hemos estado con ustedes, haciendo mucho énfasis en la importancia de visitar al psiquiatra infantil, de que llevemos a nuestros niños. Y si hay un tratamiento farmacológico que ha sido remitido por este especialista, pues que tengamos adherencia a ese medicamento, que le demos el medicamento a nuestros niños, y por eso hacíamos ahorita el símil entre la salud física y la salud mental. Ahora bien, cuando a nuestros hijos nos los diagnostican, también es supremamente importante que tengamos en cuenta que la norma se debe mantener, porque a veces nosotros empezamos a empequeñecer a nuestros hijos y a sobreprotegerlos, que es también una forma de maltrato. ¿Y por qué? Porque es que, qué pecado. Ay, qué pecado del niño, no, es que como él tiene una discapacidad cognitiva, yo no entiendo qué es eso, pero eso debe ser si es una discapacidad, entonces es porque él no entiende, es porque, qué pesar. O la mamá se fue para España y yo soy la abuela, entonces yo no lo corrijo, porque no. Y lo que él diga y como lo diga, y no. Ahí por eso me pidió celular, tablet y todo lo demás, hay que darle, porque es que hay que de alguna manera empezar a generar esos lazos necesarios para él con su familia, que se ha ido al exterior, pero más allá de eso ellos empiezan a utilizarlo es de otra manera. Entonces es supremamente importante que se mantenga la norma. Como lo decíamos desde el inicio, manifestaciones de afecto todas con nuestros hijos, pero siempre, siempre de manera simultánea la norma. Donde no hay norma hay caos. Es muy importante, papás, que empecemos a entender que si hay una enfermedad, ya sea física o mental, debemos visitar al médico y al especialista idóneo para ello. Que si hay un tratamiento farmacológico, debemos llevarlo a cabo de la manera como nos lo enviaron en la periodicidad, en el tiempo, en la cantidad, en todo lo que viene con eso, con esa medicación, pero también de la mano un tratamiento farmacológico, un tratamiento terapéutico, un terapeuta ocupacional, es decir, una gama de especialistas que nos posibiliten como familia poder superar esta crisis, porque no es solamente el niño, no es solamente el adolescente, somos el grupo familiar que necesariamente se afecta con la situación, cambian las dinámicas familiares, cambian las dinámicas de interacción entre los miembros de esa familia, entonces muy importante que todos nos involucremos. Recordemos siempre, darle a nuestros hijos tiempo de calidad, regalarles eso, que es el mejor tesoro que les podemos dar. A veces nos preocupamos porque tengan el mejor regalo, el mejor juguete, el de moda, el más costoso, y para ellos a veces eso no genera no hay significado, tanta significación, sí, pero el que nosotros estemos con ellos, el que les regalemos ese tiempo tan importante, eso sí lo van a recordar toda la vida y les va a ayudar mucho en esas dificultades que se van presentando, más aún cuando hay el trastorno de base. Exacto. Bueno, la doctora parece que ahí volvió. Muchas gracias a todas las personas que nos mandan esos mensajes, esas porras, esos mensajes de agradecimiento y de reconocimiento, porque de verdad esto se hace desde el corazón. Aquí todos los que estamos y las personas que se han encargado, de los profesores que se han encargado de promocionar, de difundir. Bueno, doctora, entonces estamos hablando del medicamento. Hola. Perdón, se fue la luz en mi casa.
Sí, bueno, el medicamento atento, yo no había cerrado lo que estaba diciendo anteriormente, no sé si ustedes ya hablaron de eso un poquito mientras yo estaba ausente, pero lo del tema de la medicación, obviamente los medicamentos, como todos los otros medicamentos que tomamos para cualquier otra cosa, pueden tener efectos secundarios, ¿ya? Pero sobre todo esos efectos secundarios se presentan al inicio del tratamiento mientras, digamos, como el cuerpo, por decirlo así, va tolerando la medicación, ¿sí? Y no siempre se presentan, no a todo el mundo les pasa. Todos somos distintos. Hay unas personas que toleran mejor un tipo de medicamento que otras, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que hay personas que se toman una loratadina que es para la rinitis y no les da sueño y hay otros que se la toman y mejor dicho, ¿no? Se la pasan durmiendo todo el día. Entonces, pues son cosas, ¿no? Que suelen suceder. Generalmente cuando se inicia el medicamento, pues se dan todos pues, los avisos pertinentes y qué hacer en caso de, ¿no? La idea es que la persona o el niño o el adolescente que esté en el tratamiento sea lo más funcional posible tomándose la medicación, o sea, que no le interfiera, ¿no? En su sueño, que no le interfiera en su alimentación, que no le interfiera en la parte escolar, ¿ya? Esa es la idea y por eso uno empieza con unas dosis, va titulando la dosis de acuerdo a cómo se vaya sintiendo el paciente, ¿ya? No es simplemente pues medicarlo y vaya usted resuelva cómo se está sintiendo su hijo, si se siente mal, suspéndale el tratamiento, ¿no? O sea, hay unas pautas, ¿sí? Que se dan al inicio del tratamiento, todo eso se explica, no es una decisión tampoco arbitraria de parte del especialista, o sea, no es como tiene que tomarse el medicamento porque esto es así, sino que también se llega a un consenso, ¿no? O sea, porque como padres tienen que sentirse cómodos, ¿no? De que vamos a hacerle ese tratamiento a mi hijo y entender para qué es y para qué sirve, ¿no? Porque también me pasa muchas veces que he recibido niños que vienen ya con tratamientos instaurados y los papás no tienen ni idea para qué se lo está tomando, ¿no? Y por qué se lo enviaron. Y eso, pues, es algo que yo siempre les digo, pregunten, por favor, para qué es esto, qué sirve, qué hace, qué efectos secundarios tienen, ¿sí? Porque cuando uno tiene esa información, pues ya uno puede actuar si algo sucede, ¿sí? O si hay algún disconfort y no llegar, pues, como a interrumpir el tratamiento así abruptamente. ¿Ya? Eso era lo que quería como explicarles. Ahora sí lo de la tomoxetina. La tomoxetina, o sea, el atento, es uno de los medicamentos que se usa para el déficit de atención con hiperactividad, ¿ya? Sobre todo actúa a nivel de atención, ¿ya? Más que la parte de impulsividad y hiperactividad, a diferencia de los psicoestimulantes, ¿sí? Generalmente la primera línea para el TDAH son los psicoestimulantes, o sea, lo que ustedes conocen como Ritalina, ¿no? El metilfenidato, ¿ya? Y de ahí vienen otros medicamentos, hay distintas presentaciones, unos son de acción corta, ¿no? Que duran más o menos unas 4 a 5 horas, otros es de acción prolongada, que ya dura todo el día, entonces todo eso, digamos, se va manejando de acuerdo al paciente, de acuerdo a la sintomatología, a cómo él tolere la medicación, entonces hay niños que no toleran, por ejemplo, la ritalina, ¿sí? Porque les da un poquito de taquicardia, de pronto los pone un poquito más ansiosos, les puede dar algún dolorcito de cabeza, definitivamente les quita el apetito, son cosas que en realidad pueden pasar, no a todo el mundo le pasa, pero entonces si llegamos a presentar esto, pues tenemos la otra opción, ¿no? Que es, por ejemplo, el atento, ¿ya? Que no es como la Ritalina que se da de pronto solo para ir al colegio, ya en ciertos casos, sino este ya se da todos los días, el efecto es acumulativo, entonces a medida que va pasando los días y el tiempo, ustedes van viendo que el niño ya está mejorando la parte de la concentración, de la atención, ¿no? Le está empezando a ir mejor en el colegio, pero eso también pues va se empieza con una dosis, dependiendo se va ajustando, ¿no? Hasta llegar a una dosis adecuada para el paciente. Entonces, por eso es importante el tema de estar en los controles, ¿no? Y uno se basa pues en esa mejoría no solo en lo que perciben los papás, sino también en los reportes escolares, ¿sí? Entonces mira uno cómo le está yendo académicamente con el boletín, le pedimos un informe también a la psicoorientadora o a la psicóloga, ¿no? O a la docente, ¿ya? A veces mandamos unas escalitas para que ellas nos llenen, entonces nosotros pues nos fijamos en todo eso para mirar si en realidad el paciente está teniendo alguna mejoría, ¿no? El tema de las terapias también es muy importante, ¿no? No es solo en el TDAH, en este caso, no es solo pues el medicamento, también es la terapia, ¿no? La terapia ocupacional, la terapia psicológica, ¿sí? La terapia del lenguaje, ¿no? Por fonoaudiología, porque generalmente, no voy a decir que todos, pero los niños con déficit de atención tienen
un retraso en el desarrollo del lenguaje, ¿no? O un trastorno ahí en el lenguaje. Entonces necesitamos, por eso es que también de pronto les cuesta mucho el tema de la lectoescritura. Entonces necesitamos apoyarnos, ¿no? Entre todos para poder evidenciar una mejoría. También se piden los reportes de las terapeutas en este caso, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues uno va mirando cómo se empalma todo eso pues con el tratamiento médico, ¿sí? Me extendí un poquito con el tema de la tamoxetina, pero más o menos Pero para que, vale la pena, vale la claro, pena para que porque porque una vez, creo que leí que la sí, abuelita decía que no le estaba haciendo mucho, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? No es, claro, si de pronto tiene una dosis muy bajita, si de pronto no estamos no teniendo todo el acompañamiento, en fin. sí, los otros factores, las otras terapias. Doc, entonces, así como para ir cerrando, de todas maneras sí me gustaría mucho como que tocáramos al menos el tema del trastorno de déficit de atención, porque que ahorita ahí hay una pregunta de un niño de 11 años que está en sexto y que dice no quiero ir a estudiar. No estoy diciendo que el caso de ese niño sea un trastorno de déficit de atención, pero tengo entendido que tenemos más de 25 casos en la escuela normal con trastorno de déficit de atención, ya con diagnóstico y ya con una historia escolar, no todos medicados, no todos con tratamiento. Claro, Entonces, bueno, eso es algo muy frecuente, ¿no? En ese diagnóstico y también en los trastornos del aprendizaje, ¿no? Del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque es que el niño llega a un punto en que pierde la motivación por estudiar porque pues se frustra al sentir que hace cierto esfuerzo y no logra, ¿no? Las metas que se propone. Por ejemplo, si yo tengo un déficit de atención, pues por más de que yo trate, ¿no? De focalizar o de tener una atención sostenida por un tiempo prolongado, pues no lo voy a lograr y si yo no lo hago no voy a memorizar y si no yo tampoco voy a aprender, ¿no? Entonces es como esa evasión, ¿no? A enfrentarme a esta situación o al estudio que me genera tanta frustración y tanto malestar, ¿ya? Y entonces empiezo pues a desmotivarme y a decir que, pues a pensar que yo no sirvo para estudiar o que no quiero, ¿no? Ir más al colegio, pues porque estoy envuelto en esta situación donde por más de que yo trate, pues no lo logro, ¿no? Además que a medida que van creciendo también se empiezan a comparar, ¿no? Ven, porque todos los demás sí pueden y yo no, ¿sí? Entonces ahí vienen también los temas de autoestima, ¿ya? Y empiezan a tener estos pensamientos negativos, ¿no? Respecto hacia, digamos, ellos mismos, ¿no? Todo esto empieza a afectar pues la motivación. bueno, este es un trastorno que se nace con él. No es que yo nací sin Sí, déficit de atención y a los 10 años falleció mi de mamá repente, y me empezó a dar déficit de no, atención. de acuerdo, es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Y tiene causas genéticas, ¿no? Que también obviamente pues se ven alteradas por las modificaciones ambientales, ¿no? Situaciones externas, pero el niño nace y tú lo ves ya a partir probablemente de los 3 4 años que empieza a, ¿no? A botar ahí unos signos de alarma, ¿no? Y a tener unos cambios en la conducta, ¿ya? Y generalmente florece o se realiza el diagnóstico aproximadamente a los 6 7 años. ¿M? Pero no es que no lo haya tenido antes, ¿sí? Sino que Ok. a esa edad donde se evidencia más, digamos, toda esta problemática, ¿no? Y que ya empieza a llamar la atención y ya empiezan a consultar, ¿no? Y empiezan a hacerle todas estas pruebas y a verlo el neurólogo pediatra, lo vemos nosotros, ¿no? Bueno, ahí habrían algunas preguntas. La primera, ¿cuál es la edad idónea para diagnosticar a un niño con déficit de atención y hiperactividad o cualquier otro trastorno? Otra sería revisar con los padres de familia que no hay un grado de hiperactividad y de déficit normal del proceso de desarrollo de nuestros niños. Y no, es que mi hijo es hiperactivo. Entonces, todos los niños, porque tienen un poco de excesiva actividad motora o porque son un poco impulsivos o en algún momento incluso un poco agresivos, no, es que es hiperactivo. De hecho, alguna vez lo dicen con otro término que no es el adecuado. Entonces, ¿cuándo realmente hay una hiperactividad? ¿Quién la diagnostica, cierto? Si es un grupo de profesionales, si es un profesional específico para que los padres lo sepan. Y otra es saber cómo manejar a un hijo que ellos dicen, ¿cuál hiperactividad? ¿Cuál déficit de atención? Como cuando se pega del aparatico, ahí sí no tiene déficit de atención. Y esa es una queja muy común que uno encuentra en los padres de familia. ¿Qué pueden hacer?
Claro, me preguntaste muchas cosas, qué pena si no contesto alguna o después me recuerdas. Bueno, la que más se me quedó fue la última, pero igual voy a ir como, ¿sí? Lo del tema, eso me pasa mucho. Doctora, pero es que él sí puede quedarse quieto viendo el celular. Entonces, ahí en donde hay que explicarles que es que para yo ver el celular no necesito en realidad hacer un esfuerzo mental muy importante, ¿cierto? Ni necesito tener una atención sostenida ni utilizar unos mecanismos neurocognitivos que generalmente uno usa cuando hace un cálculo matemático, cuando uno hace una lectura, ¿sí? O comprende pues qué es lo que está leyendo o hace un resumen, ¿sí? Entonces, esa parte pues es distinta. Ahora, un niño con hiperactividad, por ejemplo, puede que esté, digamos, viendo el celular, pero está haciendo otra cosa al mismo tiempo, ¿no? Así sea algo con las manos, ¿sí? O por ejemplo, tú lo pones a ver una película y no es capaz de terminársela, ¿no? Porque tiene que pararse a hacer otra cosa, después vuelve y se para y hace otra cosa, ¿sí? Entonces, todos esos son detalles, ¿no? En los que hay que fijarse, ¿ya? Lo otro es que sí, pues obviamente, si hablamos de las etapas del neurodesarrollo, pues es normal que algunos niños pues sean más inquietos que otros, ¿cierto? Pero ya cuando esa inquietud motora está afectando, nuevamente repito, su calidad de vida, que no deja de dictar clase, que no está aprendiendo, que todo el tiempo se para el puesto, que todo el tiempo conversa con los compañeros, que no tolera la frustración, ¿no? Entonces, cualquier cosita que no logre hacer, entonces él tiene unos desbordes emocionales, ¿no? Desmedidos, ¿ya? Conductas muy impulsivas y muy heteroagresivas, pues ya eso no es normal, ¿cierto? Ya es como que, bueno, se pasa de lo inquieto a ya a algo que me está a mí preocupando y me llama la atención, ¿sí? Ahora, si un niño con hiperactividad, pues es muy difícil que se quede quieto por un periodo de tiempo, ¿no? O sea, es que ni siquiera para comer, ¿no? Entonces, darle la comida es un problema porque es que no se puede sentar a comer tranquilo, ¿sí? Entonces, ya eso no es normal, ¿cierto? Vale. Otra de las preguntas era, ¿cuál es la edad idónea para hacer un A la diagnóstico edad. de un trastorno? Bueno, generalmente entre los 5 o 6 años ya se puede hacer el diagnóstico, incluso entre los 4 también, ¿sí? Lo que pasa es que uno espera un poquito que el niño esté, ¿no? Un poquito más grande y evaluarlo longitudinalmente, ¿sí? Para mirar y evaluar bien el tipo de conductas que está teniendo, ¿no? Uno en la primera impresión no puede ya hacer el diagnóstico del TDAH, aunque el TDAH es un diagnóstico clínico, ¿cierto? O sea, no hay ninguna prueba específica que en sangre o en alguna imagen o algo que nos diga, listo, él tiene TDAH, ¿sí? Las pruebas neuropsicológicas, cuando aplican escalas y toda esta parte, eh, pues de las áreas cognitivas, nos da una guía también y nos apoya el diagnóstico. Lo mismo el concepto de la terapeuta ocupacional, de la fonoaudióloga, de la psicóloga, ¿sí? Pero es un diagnóstico clínico, ¿ya? Entonces hay que evaluar el niño longitudinalmente y estar con él para poder, pues, realizar ese diagnóstico. Mira que ahí le estoy escribiendo a Argenis para que les coloque a ustedes. Qué importante que hoy en día estas herramientas de tecnología. Nosotros hicimos hace poquito una escuela de familia parecida con la doctora Adriana Morales. Ella es neuropsicóloga y ella nos hablaba de los trastornos del desarrollo. O sea, cuando la mamá ha ingerido licor en el embarazo, cuando de herencia se tienen algunos otros factores de riesgo, cuando no hay una buena alimentación, cuando en el momento de nacer, al pasar por ese canal del parto, el niño o niña no respira bien. Bueno, ¿cierto? Entonces son los factores en esos procesos de peri y post perinatal, que suceden unas alteraciones a nivel de morfología, de neurotransmisores en el desarrollo del cerebro. Entonces son los niños que cuando hacen esfuerzo cognitivo, tú decías ahorita, pero ¿por qué se ven la película y eso sí lo toleran? ¿O por qué juegan con el celular? Porque eso no requiere un esfuerzo cognitivo. Entonces les estoy colocando aquí a los papás, no sé si Argenis ahí coloque, que buscar en Google criterios de diagnóstico del TDAH,
porque son en un lenguaje muy coloquial. Preguntan, el niño se para del puesto constantemente. Eso cualquier padre, cualquier abuelo sabe decir, si muchas veces, si pocas veces, si nunca. Camina como si tuviera un motorcito por dentro, que es la actividad motora. Interrumpe cuando usted está haciendo una llamada telefónica. ¿Qué tan frecuente? Todos los días. ¿Con qué intensidad hace pataletas porque no le pusieron cuidado? Entonces no sabe esperar su turno, no mide consecuencias, embolata la cartuchera, deja la lonchera por ahí la profesora es detrás del niño buscando la lonchera después del descanso. Entonces miren que son situaciones de la vida cotidiana que ya nos dan unos criterios de diagnóstico de este TDAH. Y como decías tú, no todo es TDAH. Estas pruebas de neuropsicología no se deben hacer si el niño está en un proceso de duelo. Si el niño acaba de salir de una enfermedad viral y le dio una fiebre, no sé, ¿no es cierto? Entonces, hay unas circunstancias y unos ambientes para hacer estas pruebas de neuropsicología. Entonces, miremos, papitos, que tener esos criterios de diagnóstico nos van familiarizando, ¿sí? Para no naturalizar. Ay, es que así era la mamá no se podía estar quieta. Es que así era yo, o la correa. ¿Cómo a mi sobrina sí la criaron con el castigo físico, el mejor psicólogo que es esa correa? Y el niño no aprende las tablas, no aprende el proceso de división. Entonces pasa sexto, lo que decía la señora ahorita, el niño ya pasa sexto y en sexto no solamente se divide, se multiplica, ya empiezan a hacer unas ecuaciones y unos procesos mentales que te exigen una comprensión y un retener una información y dar una respuesta, que es lo que se llama la memoria de trabajo, que ya no es tan facilito. Y ya la semántica, la memoria semántica ya no es la capital de Risaralda, la capital de Colombia, no, ya es análisis de historias, de biografías, análisis de una noticia. Bueno, no sé, o sea, es un lenguaje más complejo, más académico. Y de ahí para allá, octavo, noveno, décimo, ¿cierto? Entonces, dejemos pues como hasta acá, porque pues también me da pena con la doctora. Pero entonces, mañana, doctora, si le queda fácil, está cordialmente invitada a que nos acompañe. Va a estar el doctor Oscar Ramírez Contreras. Él es psicólogo especialista en salud mental y administra, participa, tiene un colectivo de profesionales que se llama la IPS Genios en Potencia o Conscientemente. Oscar, el énfasis, pues su objeto de estudio ha sido el autismo. Aunque con la neuropediatra Natacha Sinisterra ya tuvimos una escuela de familia, pues con el tema de lo del autismo, pues sí es importante que volvamos a escuchar a Oscar. Oscar va a tocar estos mismos criterios, pues esta misma diapositiva que colocó la doctora de cómo la depresión, cómo el trastorno afectivo bipolar, cómo la ansiedad también afecta la funcionalidad de la familia. El desarrollo familiar se ve afectado si un niño tiene una depresión, si un niño tiene un diagnóstico de autismo. Claro, pero también cómo la familia también se puede volver en ese factor sanador, en ese sistema que acoge, contiene. Bueno, aquí me está diciendo Mónica, porque también le falló la energía eléctrica en su casa, dice que es importante aclarar que hay un TDA sin H y hay un TDA con H, ¿sí? Doc, usted me corregirá. Tengo entendido que el TDA sin H es más prevalente en mujeres. Sí, pero generalmente ahora eso se utilizaba antes. Ahora es TDAH y lo que decimos es si hay predominio de desatención, ¿no? O si es mixto, o sea, que tiene las dos, ¿ya? Entonces, cuando se hacen pues los criterios de diagnóstico, el checklist del DSM-5 y pues la evaluación y las pruebas también se ven que el niño pues en realidad no tiene una hiperactividad o una impulsividad, ¿ya? Sino que es más que todo pues el déficit atencional. Entonces es un TDAH de predominio inatento, ¿sí? O cuando tiene las dos cosas, pues se dice TDAH mixto. Ah, ok. Ese es como entonces la claridad. Entonces, pues para los papitos, hay un déficit de atención que el predominio es inatención. Son los niños que parecen sordos.
Se les habla y se les habla, recojan las medias, haga esto, y parece que no lo escucharan a uno. Se puede confundir incluso con un desafiante, con un niño desafiante, maleducado, y no, es que literal tiene su cabecita, su pensamiento en otro mundo, en el mundo del Diana. juego, en el mundo de una canción. Entonces, es el niño que está leyendo un párrafo de un cuento, por ejemplo, o de una noticia en un periódico y lo tiene que volver a leer porque se le escapan los conceptos. O sea, uno les pregunta, bueno, dame un resumen de lo que acabas de leer o escríbeme en esta hoja los conceptos de esto de biología. Y les cuesta hacer ese parafraseo, les cuesta hacer ese feedback, de volver concentrar los aprendizajes en un producto. Diana, Sí. desde la parte de educación, el niño con un TDAH, pues antes era así, lo acaba de aclarar la doctora, era TDAH y TDA, pero ya ahora es TDAH con predominio inatento. Son los niños que son tan difíciles de diagnosticar y pues si lo dices que es más en niñas, porque resulta que es el niño que está en el salón quietecito, usted no lo ve que se para, como el hiperactivo que se para, que corre, que salta, que interrumpe clase, no, este es el niño o la niña, porque realmente en niños también lo hay, el niño o la niña que está sentado ahí, usted lo ve que todo el tiempo está quieto y que usted cree que está entendiendo lo que la profesora está diciendo, pero realmente tienen muchos lapsos en los que se van, porque su inatención es tanta que ellos están ahí quietos, pero no están, ¿cierto? Entonces son los que se demoran tanto para diagnosticarse porque resulta que pues el maestro lo ve desde esa parte a veces y no y los padres tampoco como que se dan cuenta de que realmente allí está sucediendo algo que no le permite a él tener pues todas las condiciones para la parte académica, entonces empiezan a tener dificultades y ahí es donde se diagnostica, podríamos decirlo, tardíamente. Entonces, yo sí quisiera, pues, ya que ese era el tema que tanto quería, que estaba desesperada por hablarlo, porque realmente, pues, se pasa como desapercibido este niño o esta niña. Entonces, pues sí, también es importante como tener eso en cuenta. Sí, No sé sí, si la sí. doctora quiera, pues, como... No, eso que estabas mencionando está muy bien y es totalmente cierto. También me pasa mucho que los papás me dicen, doctor, es que todo lo que se le enseña se le olvida. Ella estudia y al otro día no se acuerda, ¿no? Es como si no aprendiera, ¿sí? Y sí, es tal cual. A veces pensamos pues que hay un problema en el aprendizaje, ¿no? Que hay algún pues retraso en esa parte del neurodesarrollo y lo que terminamos pues encontrando es que sí es un déficit de atención, ¿no? O sea, uno les hace la lista también de cheque. Nosotros tenemos unas escalitas donde están como la lista de chequeo de los síntomas con ejemplos para los papás. Y cuando vemos es que todo puntúa para la parte de desatención, ¿no? Tú, siempre, 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 siempre. Y en la parte de hiperactividad, cero, 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 ¿no? Entonces ahí es donde uno prende las alarmas y se ve. ¿No? Es una niña inatenta, ¿sí? Y eso es lo que le está generando todas estas dificultades, ¿ya? Y ahí uno pide pues las pruebas neuropsicológicas para mirar cómo está toda la parte cognitiva y del aprendizaje y se empieza pues la intervención. ¿M? Estos niños, por ejemplo, también se benefician de tratamiento médico, porque es que aparte de las terapias con neuropsicología y todas las otras terapias integrales, necesitan el medicamento para poder, ¿no? Focalizar la atención y para concentrarse. Doctora, eso también va hacia una pregunta que acabaron, pues que hace un ratico vi circular, pues de una mamá que tenía como, ella no lo puso como pregunta, sino que ella coloca que el niño tiene un trastorno de habilidades escolares por déficit de atención. Entonces, pues eso va muy de la mano, porque realmente los niños con trastorno de déficit de atención empiezan a tener dificultades a veces más de convivencia, o sea, conductuales, porque son esos niños, sobre todo los niños con hiperactividad, pero que ya luego, y pueden ser muy inteligentes porque les va muy bien en muchas cosas, pero llega un punto en que ya la parte ejecutiva es tan difícil para ellos que empiezan a tener más dificultades, entonces
no, es que eso es de la profesora, porque pues como en transición no pasaba eso, como en primero no pasaba eso, cómo logró alfabetizarse, pero ahorita en tercero, que está viendo la multiplicación o que está trabajando más la parte de comprensión lectora y ya le toca hacer hilación de ideas y empezar a poner sus ideas dentro de los textos, ya ellos esa parte no la quieren hacer, entonces empiezan como a ver es como si fuera la metodología o el maestro o esto, pero es importante que los padres también tengan claridad de que este trastorno, eso es lo que va sucediendo, o sea, futuro, o sea, más adelante empiezan a tener dificultades académicas, que eso es lo que hemos estado Claro. viendo, pues, durante el tiempo que llevamos ahí como con este tipo de casos. De acuerdo, que era lo que mencionaba Diana ahorita, ¿no? Que al principio ellos les va muy bien académicamente, o los papás dicen, bueno, pero es que él antes le iba súper bien en el colegio y ahora ya no, ¿no? O sea, yo como que, ¿qué pasó? ¿Sí? Eh, y es lo que estaba explicando pues Diana. Y lo otro es que hay dos clases de niños, ¿no? Hay unos que terminan todo demasiado rápido para poder hacer otra cosa, ¿no? Y entonces esa rapidez los lleva a que hagan las cosas mal, ¿no? O queden de pronto bien, pero no perfectas, por decirlo así, o sea, siempre se pierden ciertos detalles, ¿sí? De las cosas, pues por la misma rapidez, o está el que no termina lo que empieza, ¿no? Entonces deja todo a medias y se pone y hace otra cosa y otra cosa, entonces, pues este tiene un poquito más de dificultades a nivel académico y el otro más, ¿no? El de tipo comportamental. Pero, y lo otro que es importante es que el TDAH, sí, pues no tiene que ver nada con la inteligencia. O sea, el niño puede ser muy inteligente, pero si yo no sé centralizar conceptos, si yo no sé utilizar esa inteligencia, pues a mí no me va a servir de nada ser muy inteligente, porque igual me va a ir mal en el colegio, ¿ya? Que ese es el problema de los niños con déficit de atención y hiperactividad. Pero también hay niños con TDAH que tienen un déficit intelectual, ¿no? Entonces, esto es otro caso, sí, aparte, que por eso también se hacen las pruebas, ¿no? Y se mide el coeficiente intelectual para mirar que no haya, pues, un déficit cognitivo y que esto, pues, de la mano con el TDAH nos esté generando, pues, todas estas dificultades. Voy a responderle a doña Elizabeth que si la psicóloga del colegio brinda la opción de hacer el perfil cognitivo de un niño, niña o adolescente. Y me parece muy pertinente esta pregunta, que ya íbamos a cerrar, le estoy diciendo a Sandrita para que cerráramos, pero doña Elizabeth toca un imaginario y es que dentro de las instituciones educativas hay un servicio de salud, hay un pequeño hospitalito, hay una pequeña IPS. Y no, miren, así ustedes me vean de batica blanca, así yo tengo una especialización en psicología clínica porque la tengo una maestría en pedagogía y desarrollo humano, yo no soy la psicóloga del colegio, yo soy la docente orientadora escolar de la institución educativa. Y son dos roles totalmente distintos. Por eso la docente orientadora escolar puede ser una profesional en desarrollo familiar, una licenciada en pedagogía con una especialización en desarrollo humano, puede ser una trabajadora social, puede ser una terapista ocupacional, tenemos colegas, ¿sí? Entonces, la orientadora escolar tiene unas funciones en el Ministerio de Educación, ustedes lo pueden buscar, se llama el Programa de Convivencia Escolar. Y en ese programa de convivencia escolar, la orientadora escolar, que independientemente si es psicóloga, si es trabajadora social, si es socióloga, si es pedagoga, la función es hacer talleres, hacer actividades de escuelas de familia como estas, hacer actividades en masa, ¿sí? Lo mínimo de 1 por 1, porque además, como decía Mónica al principio, somos solo una docente de apoyo, una orientadora escolar para 1.400 estudiantes en el caso de nosotros. Hay otras instituciones de 3.500 estudiantes. Entonces, sería humanamente imposible todos los días atender una estudiante como lo hacen de pronto en una EPS una vez cada 8 días. Todo mi deber y el deber de Mónica es remisión, ¿sí? Remitimos a Omeris, remitimos al sistema nervioso, remitimos a Salud Total, a Nueva EPS, ¿sí? Pero no nos quedamos con los casos, porque nuestra obligación y nuestra mayor función, tanto la de docente de apoyo como la docente orientadora, es activación de rutas y entregarle a los directores de grupo, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos más de 37 grupos,
tenemos 3 sextos, 3 séptimos y cada uno tiene 35 estudiantes. Entonces yo lo que hago es un colegaje con el director de sexto A, con el director de sexto B, con la directora de sexto C y les doy talleres para que ellos desde dirección de grupo hagan actividades para mitigar los riesgos de un conflicto escolar. Entonces es muy importante lo que doña Elizabeth colocó ahí. Ya con esto yo creo que cerramos, pues por el tiempo de ustedes. Mañana vamos a ampliar esta información, ojalá nos haga mejor clima, mejor noche. Sí. Y la doctora Diana, cordialmente invitada, mañana en el transcurso del día me dice, ¿sí? Como para aclarar de pronto algunas preguntas que van surgiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado esta noche en un tema tan importante. Muchísimas gracias a la doctora. Este es un regalo para sus hijos y para sus familias. Recuerden que todos los elementos que ustedes adquieran para la formación de sus hijos definitivamente termina siendo algo de provecho o beneficioso para todos los integrantes del vínculo familiar, del núcleo familiar. Así que nuevamente muchas gracias y los esperamos mañana nuevamente, 7 de la noche, la misma hora, mismo canal. Bueno, muchas gracias. Esperemos que mañana las cosas nos vayan mucho mejor con el internet, pero de todos modos sí, aclararles a todos, padres de familia, que realmente la última pregunta, esta es una de las tareas de Diana y mías, para poder que ustedes también adquieran como esas habilidades para detectar, para mirar, para poder ustedes como padres irse empoderados a donde un médico a decirle, yo creo que mi hijo necesita ayuda de la psiquiatra, creo que necesita ayuda del psicólogo, creo que necesita una terapia ocupacional porque está muy mal en ciertas actividades motrices, creo que tiene un problema de lenguaje muy serio y de pronto pues no se ha hecho lo que tiene que hacer desde la EPS. Entonces, realmente cuando nos empoderamos como padres y nos dejamos guiar también por los maestros, que son las personas que más están acompañando a nuestros niños allí, nosotras les tenemos toda la fe a nuestros maestros cuando nos hacen una remisión, cuando nos entregan todo ese tipo de información para poderla mandar a una EPS con mejores resultados desde la EPS. Entonces, pues nada, esperemos que sigamos con nuestros encuentros y nos vemos. Que estén muy bien todos. Gracias, doctora. Chao.